Entonces vamos a iniciar esta noche a estudiar el capítulo más largo de este libro, el capítulo número 8, que el Señor nos bendiga. Vamos para allá, por favor, capítulo 8 de Proverbios, es el más largo de todo el libro. La Universidad de la Sabiduría, vamos en la clase número 34, que le he titulado La sabiduría es irreemplazable. Y para ello voy a darle lectura, por favor, me acompaña con su vista. Los primeros 9 versículos. Dice la Escritura: ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. La sabiduría es irreemplazable. Nosotros nos encontramos ya en el capítulo número 8, y este capítulo es como el clímax de la primera sección que compone el libro de los Proverbios. Si tú recordarás hace meses cuando yo te daba la introducción, te decía que el libro de Proverbios se parte en 4 partes, valga la redundancia. Y la primera parte es los primeros 9 capítulos. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en el punto más álgido del mensaje de Salomón de esta primera parte. Y como no podría ser de otra manera, el discurso que va a respaldar este punto máximo es decirnos que la sabiduría divina no es algo superficial. Y como no es superficial, por lo tanto es irreemplazable. No hay algo que pueda tomar el lugar de la sabiduría en tu vida. Hay muchas cosas que son fácilmente reemplazables. Por ejemplo, todo lo material puede ser reemplazable. A lo mejor te cuesta un poquito de tiempo, pues, cambiar de celular. Te lo robaron, se rompió, pero la vida continúa. Y al cabo de algunos meses, pues, tienes otro teléfono. Una pantalla, sale ahora una más moderna, una con un buen precio, y tú dices, voy a cambiar, es momento de cambiar mi televisor, es momento de cambiar mi refrigerador, mi lavadora. Normalmente las cosas materiales, cualquier aparato electrónico es reemplazable, pero hay cosas que son irreemplazables. Pocas cosas son irreemplazables. Puedes pensar en una persona. Por más que el mundo esté lleno de personas, hay personas que son irreemplazables, por lo que significan para ti, por lo que te han enseñado, por el tiempo que han estado juntos, etc. Personas irreemplazables. A lo mejor es alguna actividad, cierta actividad, no es todo. Cierta actividad es irreemplazable, por alguna razón dejas de hacerlo y entonces tú sientes que algo te falta. La semana, por ejemplo, Keila me comentaba y me decía, cuando estoy con mi mamá y es domingo, yo me acuerdo que en esta hora tendría que estar en la iglesia, pero estoy en el tianguis comiendo tacos. Y entonces yo le digo, es que la necesidad que Dios ha creado en tu vida no la vas a poder llenar con algo. Entonces hay lugares y actividades irreemplazables. Y entre esas cosas, que son pocas, está la sabiduría de Dios. No es que si no tienes sabiduría en tu vida, tú puedes decir, tampoco es una desgracia. No, sí es una desgracia que no haya sabiduría en tu vida. No es que tú digas, vaya, no soy sabio, pero por lo menos tengo salud, por lo menos tengo dinero, por lo menos tengo amor. Sin la sabiduría, ni la salud, ni el dinero, ni el amor, ni ninguna otra cosa importará, porque no vas a poder contar con la bendición de Dios y no vas a poder tomar buenas decisiones sobre todo lo que posees. Podrás conquistar el mundo entero, podrás cumplir todos tus sueños, pero si no tienes sabiduría, de nada te servirá. La sabiduría es irreemplazable. Yo que recuerdes que de fábrica el hombre no viene con sabiduría. ¿Alguna vez compraste o te regalaron muñecos de acción o muñecas Barbies? Y en la tele se veían bonitas con todo lo que tenían. Y decías, yo quiero esa, y tu papá te la traía, o tu mamá te la traía, o alguien te la regalaba, pero solo la pura muñeca. Lo que pasa es que al final hay unas letritas que dice, accesorios se venden por separado.
Incluso hasta las baterías muchas veces vienen por separado. El hombre podrá desarrollar cierta inteligencia, cierta capacidad, pero la sabiduría viene por separado, no viene de fábrica. Todo hombre que desea la sabiduría la tiene que buscar constantemente. Así que en este fragmento que vamos a estudiar en esta noche, veremos dónde está la sabiduría, a quién le habla la sabiduría y qué cosas habla la sabiduría. Te voy a leer el versículo número 1 de Proverbios 8, con esta versión Dios habla hoy, para que sea un poquito más fácil de entender. Dice así la palabra: la sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz. Y en este capítulo, cuando veamos los 36 versículos que lo componen, vamos a poder concluir que hay varias cosas que el rey Salomón ya nos había dicho anteriormente. Aquí en los primeros 9 versículos que corresponden a lo de hoy, hay una cosa que ya nos había dicho. Entonces va a reiterarlas para no olvidarlas. Y esto es una buena característica de un buen maestro. Un buen maestro es incisivo. Un buen maestro es persistente en la enseñanza que ya ha dado. Muchas veces como maestro en el plano secular, pues tienes que volver a repetir lo que ya has dicho, porque tú les preguntas a tus alumnos: ¿se acuerdan que vimos esto? Y suena el grillito. Entonces tú tienes que repetirlo nuevamente, porque va a ser importante para poder enseñar lo siguiente. Un buen maestro, un buen padre es incisivo y es persistente en una enseñanza que no importa que ya haya dado, porque puede volver a darlo con la misma pasión y con el mismo amor que la primera vez. Tú puedes identificar fácilmente a una persona que ama enseñar porque no le pesa decir lo que ya ha dicho en 2 o 3 oportunidades, 4 o 5, sino que te lo vuelve a explicar, te lo vuelve a decir por la urgencia que hay de tener que entenderlo, de la importancia que es comprenderlo. Y una de esas repeticiones que va a volver a decir, y es la de esta noche, es que la sabiduría se va a personificar en un predicador. La sabiduría se va a convertir en un portavoz que anuncia buenas noticias. ¿Cuándo dijo esto? En el capítulo número 1. No tuvo que avanzar mucho, no tuvo que recorrer muchos capítulos para poder decir, sino que desde el primer capítulo él dijo que la sabiduría es un predicador que clama, es un portavoz que habla, que no se calla. ¿Por qué? ¿Por qué lo vuelve a decir? Porque la sabiduría tiene mucho que decir. A lo mejor tú eres una persona que habla y habla hasta por los codos y la gente te tiene que decir: ay, ya cállate tantito. O a lo mejor tú coincides con una persona o convives con una persona que habla y habla y habla y habla, y tú le tienes que decir: sí, ya me lo dijiste, ya cállate. La sabiduría tiene mucho que decirnos porque espera lograr un impacto en tu vida. La sabiduría, cuando habla, espera lograr un impacto en tu vida. Y ese verbo de esperar no es con duda, de que la sabiduría dude de su capacidad, de que la sabiduría dude del poder y del efecto que produce en alguien, sino cuando digo espera un impacto en la vida de las personas, es que las personas la reciban. Cuando la sabiduría habla, espera que la gente oiga, espera que la gente abra sus oídos, abra su corazón y reciba el mensaje que la sabiduría va a dar. Porque ningún predicador, mis hermanos que pasan aquí estarán de acuerdo conmigo, ningún maestro llega con la mentalidad de: a ver si me escuchan los hermanos. Tú vienes aquí, o incluso desde que estás preparando el mensaje, tú te visualizas. Y ninguno de mis hermanos, estoy seguro, se visualiza diciendo: no, pues seguro los hermanos se van a dormir. Cuando yo tomaba el curso de cómo preparar un bosquejo, me acuerdo que el pastor nos decía: nunca se debe de decir a ver si aprenden algo, a ver si Dios les habla. Y había un hermano, que ya no viene, que se paraba y decía: pues yo no sé si usted va a aprender, con una duda total, con una inseguridad, y no porque dependa de uno mismo, sino porque tú tienes que estar consciente que el que va a hablar es Dios. Y cuando Dios habla, la sabiduría produce algo
A ver si me ponen atención aquellos, a ver si me entienden, a ver si logran aprender algo. Y si no, pues ni modo. No, un predicador, un maestro, cuando se da cuenta que la gente no recibe el mensaje y no aprende, se va a frustrar. Porque piensa que es por uno, ¿verdad? Que es por falta de capacidad de uno. No, pero la sabiduría se ha ido muchas veces decepcionada, no porque la sabiduría haya preparado un mal mensaje, sino porque nadie quiso escuchar, porque nadie quiso recibir. La sabiduría tiene una intención cada que habla, y es que reciban su mensaje, y no solamente que lo reciban para aprender, sino que ese mensaje, al recibirlo, alivie su alma. Dios lo que quiere cuando habla la sabiduría es aliviar tu alma. Dios lo que quiere es tranquilizar tu mente. La sabiduría, cuando expone, lo que quiere es llenar de fe tu corazón. La sabiduría, cuando habla, lo que quiere es cambiar tu perspectiva de vida. Que lo que pensabas hace un momento, ahora cambie, porque la palabra ha producido algo. La sabiduría quiere que, aparte de aprender los conceptos, aparte de aprender teoría bíblica, apliquemos los conocimientos para nuestro beneficio de vida. Eso es lo que quiere la sabiduría. Yo estoy seguro que cuando tú abres la Biblia, alguna de estas cosas es lo que tú buscas. Alivio para tu alma, tranquilidad para tu mente, fe para tu corazón, cambio de vida, arrepentimiento, mejoramiento. Eso solamente va a ser posible si abres tu oído a la sabiduría. Y aquí hay algo muy importante, porque la sabiduría es políglota. Tú ponte a pensar cómo esta misma palabra puede traer el mismo efecto sobre los que están del otro lado del mundo si no hablamos el mismo idioma. Nosotros leemos aquí en castellano la Biblia, nosotros escuchamos en español la predicación, pero es lo mismo sobre los chinos, sobre los africanos. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es políglota y habla en diferentes idiomas, habla en diferentes lenguas, porque quiere ser encontrada. La sabiduría quiere ser vista por todos los hombres, sin importar qué idioma hable. La sabiduría quiere llamar la atención de todo el mundo. Cuando Dios habla, es porque desea que todo el mundo preste atención. Si no, no alzaría su voz. Y por alzar la voz, hablo fuerte. Si yo hablara todo el tiempo el mismo, con la misma tesitura, en algún momento vas a desconcentrarte. Pero cuando alguien levanta la voz, inmediatamente volteamos a ver de dónde proviene ese sonido, a ver quién habló. Si la sabiduría no quisiera ser hallada, no alzaría su voz. Se escondería en lugares de difícil acceso, o hablaría en privado. Se acercaría con unos cuantos, pero no es así. Entonces vamos a ver dónde clama la sabiduría. Versículos 2 y 3. Dice así Dios habla hoy: se para en lo alto de las colinas, se detiene donde cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. Esos son los lugares donde habla la sabiduría. La sabiduría prácticamente aquí nos dicen 3 lugares, pero la sabiduría está en todos lados. Hablamos de lugares correctos, porque hay lugares incorrectos. ¿Tú crees que la sabiduría puede estar abundando en un antro de mala muerte? No, no es un lugar para la sabiduría. ¿Crees que la sabiduría estaría fluyendo en un hotel de paso? No es un lugar para la sabiduría. Entonces, todos los lugares correctos que puedas imaginar, allí está la sabiduría. Iglesias, aquí está la sabiduría. En tu casa debe estar la sabiduría. Tú puedes portar y llevar la sabiduría a la escuela. Oye, ahí donde la ciencia es lo primero, allí donde la filosofía rebota, allí donde el razonamiento, sí, allí puede congeniar la sabiduría. En los trabajos tú debes de llevar la sabiduría a tu trabajo. Por más que tu jefe sea inconverso, por más que los compañeros no sean creyentes, tú eres el portador de la sabiduría. Tú eres el portavoz de Dios, y entonces por eso en esos lugares abunda la sabiduría.
Nosotros vimos la ocasión pasada que la tentación está en todos lados, que no hay lugar donde no puedas ser tentado. Por lo tanto, si la tentación está en todos lados, la sabiduría también está en todos lados. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tú necesitas sabiduría en todos lados. No hay un solo lugar que alguien pudiera decirme: a este lugar voy sin sabiduría. No hay uno solo. Otra cosa es que tú vayas sin sabiduría, pero que debas ir sin sabiduría, no hay uno solo. Si tú no estás llevando a la sabiduría de aquí a tu casa, estás cometiendo un error y te falta algo. Porque luego por eso en casa los problemas no se solucionan. O luego porque por eso son reiterativos las caídas, porque no te estás llevando la sabiduría. A tu trabajo lo mismo, tú no puedes dejar el traje de cristiano en la iglesia o en tu casa. A tu trabajo, a tu escuela, a donde sea, tú tienes que llevar tu traje de cristiano. Y ese traje de cristiano porta la sabiduría. Algunas veces, hermanos, necesitaremos tomar una decisión en el momento menos pensado. No esperabas algo, de repente algo surgió, algo se atravesó, ¿y qué hay que hacer? Decidir. ¿Decidir cómo? Con sabiduría. Otras veces necesitaremos vencer la tentación en el lugar menos imaginado. Y para vencer la tentación, ¿qué necesitamos? Sabiduría. No puedes vencer la tentación sin sabiduría. Y en otros momentos podremos aconsejar a personas que no teníamos contemplado. Y para aconsejar a personas que no tenías contemplado, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Alguien viene a ti: estoy atravesando este problema. Fíjate que me pasó esto. Y tú no lo esperabas. Tú no ibas preparado. No vas a decir: oye, necesito preparar un estudio, dame chance, mañana te respondo. No, en ese momento tiene que operar y aplicar la sabiduría para poder aconsejar a esa persona, para poderle dar palabras de paz. La mujer extraña, vimos, tiende su red en lugares y en horarios oscuros. Era la tarde-noche cuando ella salió e iba a las esquinas porque temía ser descubierta. No lo hizo en un horario a la luz del día, no lo hizo a la vista de todos. En cambio, la sabiduría divina grita su contenido porque quiere ser hallada. La mujer va y le habla al joven al oído porque no quiere que nadie se dé cuenta, porque no quiere que alguien escuche y pueda acusarla, señalarla y descubrirla. Pero la sabiduría no se calla. La sabiduría va a gritar lo que quiere decir porque necesita ser hallada. La sabiduría es espiritual, no carnal. La mujer extraña es carnal, no espiritual. Y ahí radica qué gran diferencia. Mientras una sale de noche en lugares poco concurridos y habla bajito, la sabiduría grita, se deja ver. En los lugares que menciona aquí, los versículos 2 y 3, nos deja ver que la sabiduría no necesita auditorios amplios. No necesita presentarse en el Auditorio Nacional, no necesita presentarse en el Teatro Blanquita para que ella se manifieste. La sabiduría no necesita púlpitos modernos, donde dependiendo si es una iglesia histórica que todavía tiene bancas de madera y atril de madera, no, pues yo no voy a hablar ahí, no me siento cómodo, falta modernidad aquí. La sabiduría no necesita cierto mínimo número de personas para comenzar a hablar. Y hoy día hay muchas personas que dicen: si no me das estas condiciones, pues yo no voy a tu iglesia. Si no tienen esto, si no van tantas personas. Alguna vez un hermano de los que ahora son un poco más famosos se dio cuenta que nada más había 200 personas en el auditorio y no salió a cantar, porque él se sentía que no eran dignos de cantar ante 200 personas, que él esperaba mucho. Si hoy, por la razón que sea, nada más hubiese venido una persona, yo iba a predicar igual. Alguna vez vi un video, creo que esa parte ya te la había contado. Alguna vez vi un video que una persona iba pasando en una iglesia que estaba abierta, el predicador estaba predicando y la persona que estaba grabando se asomó y no había nadie en la iglesia y el predicador estaba predicando.
Porque la sabiduría no necesita ni auditorios amplios, ni púlpitos modernos, ni un mínimo número de personas para comenzar a hablar. A la sabiduría le basta encontrar un corazón necesitado. ¿Cuántos corazones necesitados sabemos hoy en día? Necesitado pero dispuesto. Y Dios lo sabe. A lo mejor hoy vienes necesitado de muchas cosas, pero si tu corazón está dispuesto, la sabiduría va a hablar. La sabiduría no necesita nada de eso, solo necesita un corazón quizá herido, pero receptivo. Porque de nada te sirve estar herido si vas a rechazar todo. No, estoy herido, estoy necesitado, estoy hambriento, pero estoy dispuesto, estoy receptivo. En el capítulo número 1, Salomón decía que la sabiduría habla en las calles y en las plazas. Y aquí nos complementa y nos dice, habla en lugares altos, habla en caminos inhóspitos, habla en las puertas de entrada. Porque siempre va a estar lista la sabiduría para llevar a cabo su misión. Siempre. A ti no te tiene que agarrar desprevenido nada, porque si a ti tú le eres útil a Dios en algún momento, tienes que estar presto. Ananías, cuando iba a ir a ver a Saulo, no es que no estuviera preparado. Señor, ¿cómo me mandas a orar por él? Espérame, déjame repaso. Espérame, deja oro antes, ayuno. Sino la duda de Ananías era nada más por si él ya se había convertido. Porque qué tal y no era una trampa. Pero él estaba preparado para ir a cumplir su misión. Tú tienes que estar preparado. Si te toca hablar en las calles, si te toca hablar en las plazas, si te toca hablar en los lugares altos, si te toca hablar en algún lugar inhóspito, si te toca hablar en la entrada de alguna ciudad y Dios te necesita, tienes que estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver, lugares altos, dice así. Dice en las alturas junto al camino. Los lugares altos se refieren a los lugares de adoración. Antiguamente, los lugares de adoración se encontraban en las montañas y en las colinas. Por eso es que nosotros podemos ver que Salomón recién había sido condecorado rey, había tomado el trono, y lo primero que hizo fue subir a Gabaón para ofrecer sacrificio. No había templo todavía. Antes del templo, el pueblo iba a lugares altos a adorar, a entregar ofrenda. Pero ya habiendo templo, esto no cambió. Porque encontramos en la Biblia que cuando alguien iba a Jerusalén a adorar, siempre dice subir a Jerusalén. ¿Por qué había que subir? No nada más por una cuestión geográfica de que Jerusalén, la santa ciudad, se encuentra en una montaña, sino como significado de que la adoración se hace y se lleva a cabo en lugares altos. Por eso aquí Salomón dice, en las alturas junto al camino. Nosotros nos gusta decir, somos un altar, mi vida es un altar, este es el altar. ¿Sabes de dónde proviene la palabra altar? De altura. De altura. Sumando todo esto, concluimos que para adorar a Dios necesitamos sabiduría e inteligencia. ¿Por qué clama la sabiduría en lugares altos? Porque todo aquel que se acerque a adorar a Dios necesita hacerlo con sabiduría y con inteligencia. Adorar a Dios no es como tú quieres. Adorar a Dios no es como tú tienes ganas. Adorar a Dios es con sabiduría siempre por delante. Porque si la sabiduría no va por delante, tú le vas a adorar a Dios con tus emociones, dependiendo cómo estás hoy, tu estado de ánimo. El estado de ánimo, algo puede ocurrir en este momento que lo cambie. Y entonces, ¿qué pasó con tu adoración? ¿Qué pasó con tu ofrenda? Entonces aquí está diciendo Salomón, en los lugares altos, en los lugares de adoración, clama la sabiduría, porque necesitamos sabiduría para adorar a Dios. Vamos a Salmo 47, 7. Dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Y dice ahí el salmista, cantemos ¿cómo? Con inteligencia. Muy bien si tu intención es acercarte, venir, llegar temprano a adorar a Dios. Pero si no cantamos con inteligencia, no pasa nada. Dios no quiere adoración por adoración.
A veces nos comportamos insensatamente, por no decir otra palabra, para adorar. Y creemos que como lo estamos haciendo en la iglesia, pues ya por default es aceptado. Y no es así. Y no es así. Cuando cantamos, literalmente cuando llevamos a cabo la acción de adorar a Dios, de cantarle a nuestro Dios, tenemos que aplicar la inteligencia. Y mis hermanos que dirigimos la alabanza, lo sabemos de ley. Hay una estructura, porque eso es aplicar la inteligencia. Hay ciertos cantos que no son congregacionales, porque tenemos que aplicar la inteligencia. Hay cantos que cuando el Espíritu nos habla que tenemos que ir sobre algo o sobre alguien, eso es cantar con inteligencia. Y no podemos dejarla de fuera. No podemos hacerlo como querramos. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa. Es decir, Salomón estaba construyendo su casa y de inicio no la llevó a vivir allí. Y la casa de Jehová todavía no estaba construida, y los muros de Jerusalén alrededor. O sea, todavía no terminaba y ya se había casado. Y dice: hasta entonces, el pueblo sacrificaba. ¿Dónde sacrificaba? Lugares altos. Hasta antes de que Salomón terminara el templo, su casa y la ciudad de Jerusalén, el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había todavía casa edificada en el nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso. ¿Dónde? En los lugares altos. Adoración. Y no subía solo. Dice el 4: e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar, Gabaón, allí donde el sol se detuvo, era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos sobre aquel altar. Entonces, en los lugares altos había momentos de adoración. Salomón lo sabía y lo hacía con inteligencia y lo hacía con sabiduría para agradar a Dios. Siempre que vengas a la iglesia a adorar, tu intención tiene que ser agradar a Dios. Y no se puede agradar a Dios no solamente sin fe, sin sabiduría no se puede agradar a Dios. Sin inteligencia no se puede agradar a Dios. Por más que cantes bien chulo, por más que toques bien bonito, si lo haces sin sabiduría, no es bien recibido. Una cita más, primera carta a los Corintios 14:15. Alguien podrá decir: esto que me enseñas y me dices es al Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Para orar necesitamos sabiduría. ¿Alguna vez todos aquí hemos orado sin sabiduría y nos escuchamos nefastos? Es una oración que Dios no recibe, por supuesto. Cantar una acción tan simple, no importa que el canto sea un himno, sea antiguo, no importa que sea a capela, si es con inteligencia y si es con sabiduría, Dios lo va a recibir. Entonces, allí está clamando la sabiduría porque necesita formar adoradores sabios, adoradores inteligentes. Y luego nos dice también que en la sabiduría clama en las encrucijadas de las veredas, que ahí está parada. O sea, los caminos. Se refiere, mi querido hermano, a la toma de decisiones. Tú vas hacia algún lado, puedes ir caminando o puedes ir en auto, pero de repente hay una bifurcación. Es decir, tienes que tomar una decisión. ¿Jalas para la derecha o jalas para la izquierda? Y a veces nos equivocamos. Decimos: voy a la derecha, y ¿qué crees? Te encuentras un embotellamiento. Chino, una manifestación. Tenía que haberme ido por el otro lado. O a veces vas en transporte y dices: ¿en qué me voy? ¿En metrobús o en camión? Tomas el camión y dices, suben a asaltar, y tú dices: che, me hubiera ido en metrobús. La encrucijada de los caminos refiere a la toma de decisiones. Hay que tomar una decisión.
En la vida, esto pasa todos los días. Te vas a encontrar en una bifurcación y tienes que tomar una decisión. Hoy te pregunto, ¿cuántas decisiones has tomado? Solo hoy. ¿Cuántas decisiones crees que se debe tomar al día? Desde las básicas hasta las trascendentales. ¿Cuántas decisiones tomamos? Tú todo el tiempo tienes que estar discerniendo y juzgando si lo que harás agrada o no agrada a Dios. Y para discernir bien, necesitas sabiduría. Entonces la sabiduría se hace presente en los cruces de los caminos porque quiere hablarte antes de que tomes una decisión. Porque quiere decirte, hey, momento, piénsalo. ¿Ya lo consultaste con Dios? ¿Ya oraste? Siempre que tú le preguntas a Dios, ¿para dónde? Allí está, clamando la sabiduría en la encrucijada. Siempre que le preguntas a Dios, ¿qué debo de hacer? Allí está la sabiduría parada en las veredas. ¿Hacia dónde debo de ir? Siempre, querido hermano, que tú preguntes eso a Dios, la sabiduría va a venir para orientarte. Nunca va a decir, no sé, hazle como quieras. Saca tu brújula. Siempre que tú te postres delante de la presencia de Dios, que te humilles delante de Él y le digas, dime qué debo de hacer porque soy torpe y no quiero equivocarme, allí va a estar operando la sabiduría. Vamos a ver un caso. Juan capítulo 7, versículos 3 al 9. Aquí ya el Señor, ya para esta época es su último año de ministerio y por lo tanto ya tiene sentencia de muerte de parte de los fariseos. Entonces dice así, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. ¿De dónde estaba? En Galilea. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esto no se lo dijeron en buena onda, esto lo dijeron burlón. Y dice 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, si tú dices ser el Salvador del mundo, manifiéstate. Porque ni aún sus hermanos creían en él. El Señor estaba así como lo concebimos en su naturaleza divina. Aquí estaba en una encrucijada porque tenía a su familia diciendo, manifiéstate, sube a Jerusalén, permite que el mundo entero vea lo que tanto estás predicando. Y entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, sabiduría, operando la sabiduría, pero su tiempo está disponible. Ustedes no tienen nada que perder. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo todavía no voy a subir porque mi tiempo no se ha cumplido. Y dice que tomó la decisión. Habiéndoles dicho esto, ¿qué pasó? Se quedó. Se quedó. Y es allí donde opera la sabiduría, porque alguien podría decir, le estaban presionando. Y él pudo haber dicho, sí es cierto, ¿verdad? Quizá ya es momento y ya es tiempo. No, para tomar esta clase de decisiones, mi hermano, necesitas sabiduría. Y te vas a encontrar en algunas ocasiones que alguien te dice esto y alguien te dice lo otro. ¿Qué hago? Pregúntale a la sabiduría. Porque en uno de los lugares donde la sabiduría está, es cuando hay que tomar una decisión. Y el tercer lugar es en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada da voces, a la entrada de la ciudad. Y este es un lugar muy importante también. Porque de una manera estratégica en aquel tiempo, las personas de alto rango y de alto cargo se reunían en las puertas para establecer acuerdos y cerrar tratos. No lo hacían en su despacho, no lo hacían en su oficina. Ellos tenían la costumbre para que la ciudad fuese testigo de aquel acuerdo al que habían llegado, de aquel trato que habían cerrado, hablarlo y decirlo en la entrada de la ciudad. Y esto nos enseña a nosotros, mi hermano, que para que llevemos lo mejor posible nuestras relaciones sociales y para que establezcamos reglas básicas de convivencia, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Tú no puedes congeniar con alguien sin sabiduría.
Tú no puedes arreglar algo sin sabiduría. Porque si todo te lo dejas a tu forma de ser, vas a tener un montón de problemas. Y vas a decir, es que yo no me dejo de nadie. Es que si me hacen, me la pagan. Es que yo me desquito. Es que esto no se va a quedar así. Eso es hacer las cosas a tu manera. Pero la sabiduría está diciendo, yo estoy a la entrada de las puertas de la ciudad donde se cierran acuerdos y tratos. No importa con quién sea. Si con sabiduría, mi hermano, te relacionas con la gente, ¿qué crees? Dios va a obrar. No importa si es con tu jefe. Por algo la palabra enseña, siervos, obedezcan a sus patrones, a sus amos. Sírvanlos como si sirvieran al Señor. Eso es operar con sabiduría. Porque alguien podría decir, no, yo sí le voy a decir sus cosas a mi jefe. ¿Qué es eso que no me aumenta el sueldo? No, va a ver. Y nos congeniamos con los demás, ¿verdad? Con los demás que no tienen sabiduría. Y ahí estamos. Y nos estamos calentando la cabeza. Más. No. Hay que operar con sabiduría. Relaciónate con un vecino con sabiduría. Y esto no significa que sean amigos. Esto no significa que se vayan a tomar un café con todos. Esto significa no faltarse al respeto. Esto significa no odiarse. Esto significa no procurar su mal. Por más que haya pasado algo con alguien, por más que en el pasado se hayan hecho o dicho, la sabiduría tiene que obrar para que tus relaciones sociales mejoren, para que haya acuerdos. En la iglesia debe haber sabiduría porque es un lugar de acuerdos. Aquí llevamos a cabo términos y aunque tú no estés de acuerdo, tú dices, si es por el bien de la iglesia y Dios se va a manifestar, que así sea. Pero a veces lo que queremos es emberrincharnos y es decir, si las cosas no son a mi gusto, no cuenten conmigo. Y no venimos, y no apoyamos, y no estamos. Ahora, todos hemos hecho aquí un negocio alguna vez de lo que sea. Si tú vas a comprar algo, si tú vas a adquirir algo, necesitamos sabiduría. Que a veces compramos cosas que no sirven. A veces compramos cosas que no necesitábamos. Compramos algo que decíamos esto era lo que quería y de repente te viene una crisis y no tienes dinero. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste sabiduría y no tenías que haber comprado eso y ahora Dios te está enseñando a la malagueña de que te des cuenta, no lo vuelvo a hacer. No nada más los borrachos con la cruda del día siguiente dicen, de verdad que no lo vuelvo a hacer. No, todos los que no resolvemos asuntos con sabiduría decimos, de verdad que no lo vuelvo a hacer así. Eso es lo que muchas veces Dios desea hacer cuando alguien no oye en primera instancia a la sabiduría. Dios quiere involucrarse en cada aspecto de tu vida, en cómo te llevas con él, con ella, en cómo compras, en cómo vendes, en cómo adquieres. Dios quiere estar allí. ¿Cómo va a estar allí? Por medio de la sabiduría. Porque a veces queremos una imagen angelical aquí a un lado para yo darme cuenta que Dios está conmigo. Dios está contigo por medio de la sabiduría. Si decides bien, Dios está. Amén. Versículo 4 y 5 dice así, Dios habla hoy. Para ustedes los hombres van mis palabras, jóvenes, inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. ¿A quién le habla? Ya vimos dónde habla, ahora ¿a quién le habla? Y dice hombres. Las mujeres podrían decir a las mujeres, no, a toda la raza humana. La sabiduría se dirige a toda la raza humana, porque a veces pensamos, los que somos ignorantes, a veces pensamos, los que estamos berrinchudos, que la sabiduría solo es para padres. Y no es así. A veces pensamos que la sabiduría solo es para los maestros. Y no es así. A veces pensamos que la sabiduría es solo para los jefes, porque necesita sabiduría para llevar a cabo la empresa y su negocio. Y no es así. A veces pensamos que la sabiduría solo es para los líderes. Y no. La sabiduría quiere vivir en el corazón de los humildes y en el corazón de los sencillos de espíritu. Dice a todos los hombres, oye, pero yo no tengo un trabajo remunerado. No importa, yo quiero algo contigo. Oye, pero yo no soy estudiado. No importa, yo quiero algo contigo. Oye, pero mis padres se separaron. No importa, Dios quiere algo contigo. Oye, pero a mí las cosas no me han salido bien. No importa, Dios quiere algo contigo, siempre y cuando tu corazón sea humilde y sencillo. Para ello
es la sabiduría. ¿Quién le habla a todo aquel que está receptivo? Santiago 1:5. E igual te decía hace meses al inicio, esta cita la vamos a ver muchas veces. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, solamente hay que hacer una cosa: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y tú para qué la quieres? ¿Y tú para qué la necesitas? No, estás muy chico. No, estás muy jovencito. Ve, aprende, equivócate y luego vienes y pides sabiduría. Bueno, ¿y tú para qué la quieres si solamente le enseñas a 2 personas? No necesitas sabiduría. De eso déjaselo a aquellos que le predican a cientos, a miles. No. Señor, quiero decidir bien en mi vida. Dame sabiduría abundante. Ahí dice Dios, ahí te va. Así como, es que Dios da siempre abundante. Dice que Él da el Espíritu sin medida. Él da la sabiduría abundante y no te va a cuestionar. Si la gente no tiene o no crece en sabiduría, es porque la gente no quiere tener sabiduría. Nada más. ¿Tú por qué no tienes un pantalón color morado? Porque no quiero. ¿Tú por qué no tienes sabiduría? ¿Por qué no creces en sabiduría? Porque no quieres. No porque se te va a negar, o no porque no la vas a encontrar, simplemente porque no quieres. Nos hemos mal acostumbrado a algo, a vivir, a alimentarnos solo de la sabiduría de otro. No, es que mi papá es muy sabio ¿verdad? Yo cualquier duda voy y le pregunto. No, es que mi esposo, mi esposa. No, es que voy con mi pastor y te alimentas de la sabiduría de otro. ¿Está mal preguntar? No está mal. Pero acostumbrarte a la sabiduría de otro, sí. Porque tú debes de tener tu dosis propia de sabiduría. Tenga la edad que tengas. Los niños deben tener sabiduría y deben de ir creciendo en sabiduría. No puedes tener la sabiduría de un niño de 5 años. Tú debes de tener tu reserva siempre en tus bodegas de tu mente y en tu corazón. Debes tener sabiduría, porque en algún momento tienes que tomar tus propias decisiones. Quiero que en esta noche tú pienses y traigas a tu mente a la persona más sabia que conoces. ¿Cómo crees que obtuvo esa sabiduría? Esa persona que siempre decide bien, o casi siempre, que siempre da la palabra que necesitas oír, que siempre da un buen consejo. ¿Cómo crees que obtuvo esa sabiduría? Por el mismo medio que tú la puedes obtener, por medio de la oración, por medio de escudriñar la palabra. No hay otra manera. Admiramos a las personas, admiramos a los predicadores, admiramos a alguien en específico por su sabiduría, pero no la obtuvo diferente manera a la cual tú la puedes obtener. Pídala a Dios. Escudriña la palabra. Todos tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Sí. No tiene diferente contenido, ¿verdad? Esa persona de la cual tú pensaste escudriñó la palabra y Dios le dio sabiduría. Así que si tiene la misma Biblia que tú, ¿por qué tú no escudriñas la Biblia? Si tú no pones de tu parte, nunca vas a ser sabio. Nunca. Siempre te vas a acostumbrar a tener que preguntar: ¿y tú qué harías? ¿Y cómo le hago? Pero no solamente es para los hombres o todos los hombres, toda la raza humana. La sabiduría es más específica. Y va por 2. El llamado de a quién les habla la sabiduría es específicamente para 2. Dice: simples y necios. Todos los hombres le preocupan a la sabiduría. Todos los hombres necesitan sabiduría. Pero en especial hay 2, dice: deseo que los simples y deseo que los necios me escuchen. Y yo creo que aquí a todos, y por favor no me dejen morir solo y no me desmientan, todos aquí hemos llegado a ser simples y necios. Por lo tanto, el llamado a la sabiduría en algún momento es para ti. Quizá en este momento estás siendo simple y necio. Entonces la sabiduría te está llamando.
Y yo intenté armar mis definiciones de simples y necios. Para mí un simple es una persona difícil de corregir, porque no tan fácil te acepta un consejo o una recomendación. Por más que se lo expliques, por más que se lo hagas ver, por más que se lo digas de una o de otra manera, hay una dureza en el corazón de la otra persona que hace muy difícil que la persona se corrija. Ese es un simple. Y un necio es una persona muy vulnerable a la mala influencia. O sea que cualquier persona lo puede hacer cambiar de opinión. Ahorita le dicen esto y lo hace. Sí, cierto, le metieron la duda. Ya lo cambiaron. Y mañana le dicen otra cosa y cambia. Si tú eres honesto en esta noche contigo mismo, no conmigo, contigo, tienes que aceptar que nos hemos equivocado mucho. Mucho, no poco. Mucho. Bueno, entonces la sabiduría te está llamando a ti en esta noche que la oigas. Dices, me he equivocado. ¿Qué necesito? ¿Solo pedir perdón y ya? No. ¿Solo sentirte mal y tener un redarguir? No. Necesitas oír a la sabiduría. Si no, te vas a quedar en ese mismo estado y en ese mismo sentimiento de me siento como una cucaracha porque me equivoqué. La sabiduría, mi hermano, no solo forma individuos, también forma sociedades. Por eso es que sin sabiduría se va a dificultar el gobierno a escala micro y a escala macro. ¿Cuál es el gobierno micro? Tu vida. Si no tienes sabiduría, Dios no va a gobernar tu vida. ¿Y cuál es la escala macro? Una nación. Si un líder no gobierna con sabiduría, a la nación se la va a llevar a fregar. Necesitamos sabiduría, no importa quién eres, no importa quién seas, cuántos años tengas, a qué te dediques, cómo te llames, necesitamos sabiduría. Y aquí hay una advertencia, no todos van a escuchar la sabiduría, no todos, pero yo quiero decirte a ti que te asegures de estar siendo uno de los que sí está escuchando la sabiduría. No todos la van a oír. En una iglesia, aunque veas lleno el auditorio y rebosando y jóvenes saltando y gente llorando, eso no significa nada. De esos muchos que lloran, de esos muchos que brincan, de esos muchos que se caen al toque de una oración, no todos van a oír la sabiduría. Pero tú tienes que salir de aquí convencido todos los días, todos los servicios, de que sí oíste la sabiduría. Porque el enemigo y el mundo quiere pura gente simple y necia. Y tú no tienes que ser uno de ellos. Tú le tienes que decir al diablo y al mundo, no cuentes conmigo. Para la vacante de simpleza y necedad, no cuentes conmigo, porque yo sí deseo la sabiduría. Versículos 6 al 9, ya para terminar. Dice así: atiendan, que voy a contarles, a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. A mí no me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y el entendido, mis palabras son claras. Ya vimos dónde habla la sabiduría. Ya vimos a quién le habla la sabiduría. Y ahora vemos qué habla la sabiduría. Y dice cosas excelentes, cosas rectas, cosas justas. ¿Alguna vez has conocido a una persona a la que nunca le has oído decir una sola grosería? Llevo tiempo conociéndola y de verdad no lo había pensado así. Nunca le he conocido que dice una grosería. Es una persona honorable, respetable. Alguna persona debes de conocer. Normalmente persona mayor, porque los de este tiempo, bueno, de 20 palabras, 21 son groserías, ¿no? Pero todavía hay personas que no dicen una sola grosería al hablar. Que su lenguaje es tan amplio y tan fluido que te quedas admirado. Bueno, aquí nos está diciendo la sabiduría que al ser Dios mismo, la sabiduría nunca te va a decir una mentira. Porque Dios no miente. No sé cuántos años lleves de creer
de servirle al Señor, de congregarte, de llamarte cristiano. Y nunca le has escuchado decir una mentira a Dios. Nunca lo has cachado en una mentira. Nunca has dicho, no, que iba a pasar esto, tú habías dicho esto y ahora esto. No, porque Dios no miente. Y vas a dormir en el Señor y van a pasar 50 años y tus generaciones van a venir y nunca nadie podrá decir, Dios me mintió. Dios me dijo una mentira. De hecho, está diciendo aquí la sabiduría, no tolero la mentira. Juan describía al Señor en el capítulo número 1. Recuerda que el capítulo número 1 fue el último en escribirse, después de ver todo lo que vio. Y dijo, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque nunca le oímos decir una sola mentira. 3 años convivió en un grupo de 12 personas. Y no hay quien de esos 3 diga, engañaba a la gente. Los atraía con pura mentira. El maestro mismo dijo de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tiene ningún poco de sinvergüenza para poder decir, yo soy la verdad, y a la vuelta estarle mintiendo a la gente. Si él dijo, yo soy la verdad, jamás va a decir una mentira. Y por lo tanto, si no él te ha dicho una sola mentira nunca, él no va a aceptar que tú le mientas nunca. Él no va a decir, a mí miénteme lo que quieras, yo a ti nunca te voy a hablar. No, la sabiduría está diciendo, si tú quieres ser sabio, comienza diciendo verdades. No las suavices, por miedo a nada, por miedo a nadie. Así que todo lo que dice la sabiduría, todo lo que anuncia Dios, ten la certeza de antemano que son verdaderas. Todo lo que le hace la Escritura, dalo por hecho. Aún no se ha cumplido, aún no ha pasado, pero es verdad y pasará. Todavía faltan algunas profecías por cumplirse. No ha pasado del todo. Pero yo creo lo que dice aquí. Creo en el Dios que nunca miente. Dios te dice, si tú aplicas tal cual lo que viene aquí, las verdades que hay aquí, va a haber beneficios a tu vida. Pero a veces nosotros queremos que la sabiduría aplique en su máxima capacidad al 100% y yo no ser honesto al 100%. Y así no funciona. Si Dios es honesto con su pueblo al 100%, su pueblo tiene que ser honesto al 100% con Dios. Porque la verdad, querido hermano, la verdad que Dios habla, ¿sabes por qué lo hace? La verdad genera relaciones sanas. Si hay mentira en una relación, eso ya no es sano. Pero como Dios quiere una relación sana con su pueblo, Dios habla verdad. Y dice, ya quiero que sean mis amigos y yo les voy a decir siempre la verdad. Vean a Abraham, lo llamo mi amigo, siempre le hablé la verdad. Si tú quieres tener relaciones sanas con Dios primeramente y con los que te rodean, bien sencillo, siempre di la verdad. Dios quiere tener una relación contigo, por eso nunca te va a mentir.